¿Sabías que hay cosas en tu casa que podrían estar afectando tu salud espiritual y física sin que te des cuenta? En Deuteronomio 7:26 se nos advierte claramente: no metas en tu casa nada que sea objeto de maldición, no sea que te hagas como esa cosa que debe ser destruida. Recházala por completo y considérala algo detestable, porque está destinada a la destrucción. Este poderoso pasaje revela que ciertos elementos pueden abrir puertas a influencias negativas en tu vida. Hoy exploraremos 15 objetos que podrían estar atrayendo enfermedad, perturbación espiritual e incluso conflictos en tu hogar. Te mostraremos cómo identificarlos y qué hacer para restaurar la paz en tu casa. No permitas que lo que posees se convierta en una barrera para la bendición que Dios quiere derramar sobre ti. ¿Estás listo para descubrir cómo proteger tu hogar y tu bienestar? ¿Alguna vez te has preguntado por qué ciertos problemas parecen repetirse en tu hogar sin una explicación lógica? Tal vez has sentido que por más que te esfuerces, la paz se escapa de tus manos y la armonía en tu familia se ve constantemente amenazada. La palabra de Dios nos advierte que no todo lo que permitimos entrar en nuestro hogar es inofensivo. En Deuteronomio 7:26 se nos dice: no metas en tu casa nada que sea objeto de maldición, no sea que te hagas como esa cosa que debe ser destruida. Recházala por completo y considérala algo detestable, porque está destinada a la destrucción. Esta advertencia revela una verdad que muchos ignoran. Hay objetos que, lejos de ser simples adornos o recuerdos, están cargados de influencias espirituales que contaminan el ambiente de nuestro hogar y afectan directamente nuestra salud emocional, física y espiritual. Lo que muchos no saben es que el enemigo ha encontrado formas sutiles de infiltrarse en nuestras vidas a través de objetos que consideramos inofensivos. Puede tratarse de figuras decorativas, imágenes simbólicas o incluso recuerdos que guardamos por apego emocional, sin saber que esos elementos están atrayendo influencia que distorsionan la paz que Dios quiere para nosotros. Cuando Josué lideró al pueblo de Israel para conquistar la tierra prometida, Dios les dio instrucciones claras sobre no tomar objetos provenientes de las ciudades paganas. Sin embargo, Acán desobedeció y escondió en su tienda algunos de esos elementos prohibidos. El resultado: la presencia de Dios se apartó de Israel, y el pueblo sufrió una dolorosa derrota. No fue hasta que Acán confesó y aquellos objetos fueron eliminados que la bendición y la victoria regresaron al pueblo. Josué 7:1-26. Esta historia es un poderoso recordatorio de que no basta con orar por la protección del hogar. Es vital identificar y deshacernos de cualquier elemento que pueda estar bloqueando la bendición divina. Hoy en día, muchas personas tienen en sus casas objetos que, aunque parecen inofensivos, tienen un trasfondo espiritual perturbador. Tal vez sea una figura que te regalaron hace años, un adorno que trajiste de un viaje o incluso un libro que parece interesante, pero que está lleno de mensajes que contradicen la palabra de Dios. Estos elementos no solo ocupan espacio físico, sino que también pueden estar abriendo puertas a la opresión espiritual. La Biblia nos enseña que el enemigo es astuto y busca infiltrarse sutilmente en nuestras vidas. En Efesios 4:27 se nos advierte: no den lugar al diablo. Esto significa que permitir ciertas cosas en nuestro hogar puede darle derecho legal al enemigo para influir en nuestra atmósfera espiritual. Hay personas que relatan cómo, después de haber introducido ciertos objetos en sus hogares, comenzaron a experimentar pesadillas frecuentes, tensiones familiares inexplicables o incluso problemas de salud
que ningún médico lograba diagnosticar correctamente. Estos síntomas no siempre son casualidad. A menudo son el resultado de una influencia espiritual que se ha introducido sin ser detectada. Una mujer contó que había recibido como obsequio una estatuilla que representaba una figura mitológica. Aunque al principio no le prestó mucha atención, con el tiempo comenzó a notar que sus hijos tenían miedo de dormir solos y que las discusiones en su casa eran constantes. Fue solo cuando recordó la advertencia de un amigo sobre los símbolos ocultistas que decidió deshacerse de la figura. Al hacerlo, las tensiones en su hogar cesaron y la paz volvió a su familia. Este tipo de experiencias no son aisladas, son el reflejo de una batalla espiritual que se libra en lo invisible, pero que tiene efectos muy reales en nuestra vida diaria. Las Escrituras nos enseñan que debemos estar atentos a estas trampas del enemigo. En el 1 Pedro 5:8 se nos dice: estén alerta y despiertos. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Esto significa que no podemos permitirnos ser ingenuos ni subestimar el impacto que ciertos objetos pueden tener en nuestro entorno. Hay personas que guardan en sus hogares amuletos de buena suerte, figuras que supuestamente atraen prosperidad, o elementos decorativos que, aunque se presentan como arte, contienen símbolos que representan prácticas espirituales opuestas a la fe cristiana. Lo que parece una simple decoración puede convertirse en una invitación abierta a fuerzas que desean destruir la paz y la protección que Dios quiere establecer en tu hogar. Incluso ciertos objetos que llegan a nuestra casa como regalos pueden estar contaminados espiritualmente. En Hechos 19:19 encontramos que cuando las personas se convirtieron al cristianismo en Éfeso, muchos de ellos trajeron sus libros de prácticas ocultistas y los quemaron públicamente. Esto demuestra que aunque esos elementos no tuvieran vida propia, su sola presencia representaba un vínculo con prácticas contrarias a Dios. Lo mismo ocurre hoy en día. Hay libros, imágenes y objetos que pueden influir negativamente en el ambiente espiritual del hogar. Muchas veces estos elementos llegan bajo la apariencia de cultura, entretenimiento o incluso recuerdos familiares, pero su trasfondo espiritual puede traer consecuencias peligrosas. Un hombre relató que durante años había guardado un conjunto de máscaras tribales que había adquirido durante un viaje. Aunque nunca creyó en los rituales asociados a esa figura, comenzó a notar que sus noches estaban llenas de insomnio y que su estado de ánimo se tornaba cada vez más pesado. Fue solo después de orar y pedir dirección a Dios que entendió que aquellas máscaras representaban cultos paganos. Decidió deshacerse de ellas y poco después la paz volvió a su hogar. Esta experiencia ilustra cómo ciertos objetos, aunque aparentemente inofensivos, pueden alterar el ambiente espiritual de nuestra casa. Por esta razón es crucial que tomemos en serio la advertencia bíblica de proteger nuestros hogares. En Proverbios 3:3 se nos dice: la maldición del Señor está en la casa del impío, pero Él bendice el hogar de los justos. Esta promesa revela que Dios quiere derramar bendición en nuestros hogares. Pero para que eso ocurra, debemos asegurarnos de que nuestro entorno esté limpio de elementos que bloqueen su presencia. No se trata de superstición, sino de obediencia a la palabra de Dios, que nos llama a rechazar todo lo que no edifica ni glorifica su nombre. Si al examinar tu hogar descubres que hay elementos que no honran a Dios, no dudes en deshacerte de ellos. Pero más allá de simplemente sacarlos de tu casa, es importante que ores y le pidas a Dios que limpie espiritualmente tu hogar. En Santiago 4:7 se nos exhorta:
Sométanse a Dios, resistan al diablo y Él huirá de ustedes. Este es el paso clave para restaurar la paz y la protección divina en tu casa. No basta con reconocer el problema. Es necesario acudir a Dios con un corazón humilde y dispuesto, permitiendo que su presencia llene cada rincón de tu hogar. Tal vez pienses que este tipo de cosas solo afectan a quienes practican ciertas creencias, pero la realidad es que el enemigo no discrimina. Su objetivo es infiltrarse en cualquier hogar donde encuentre una puerta abierta. Por eso es vital que cada uno de nosotros tome la responsabilidad de examinar qué elementos hemos permitido que entren en nuestra casa. Al hacerlo, no solo protegemos nuestro entorno, sino que también estamos declarando que nuestra vida y nuestro hogar le pertenecen por completo a Dios. El enemigo sabe que el hogar es el primer espacio donde se forma nuestra fe, nuestro carácter y nuestras relaciones. Si logra contaminar ese ambiente, tendrá una ventaja para sembrar división, confusión y enfermedad en nuestras vidas. Pero la buena noticia es que no estamos indefensos. Dios nos ha dado su palabra como guía y su Espíritu Santo como protector. Al limpiar tu hogar de elementos que deshonran a Dios y consagrar ese espacio a su presencia, estás invitando la paz, la salud y la bendición que solo Él puede dar. No subestimes el poder que tiene el entorno en el que vives. Cada objeto en tu hogar puede ser una fuente de bendición o una puerta abierta a la opresión espiritual. Si decides hoy examinar tu casa, pedirle a Dios dirección y eliminar todo aquello que no le agrada, verás cómo la atmósfera cambia y la paz regresa. Dios desea que tu hogar sea un refugio de amor, fe y esperanza. No permitas que nada te robe esa bendición. Hay momentos en que el hogar, que debería ser un refugio de paz y seguridad, se convierte en un espacio cargado de tensiones inexplicables, emociones negativas e incluso enfermedades que parecen no tener causa aparente. La palabra de Dios revela que el entorno en el que vivimos influye directamente en nuestro bienestar espiritual y emocional. En Filipenses 4:8 se nos instruye: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Este versículo nos recuerda que aquello que contemplamos y permitimos en nuestro entorno tiene el poder de afectar nuestra mente y nuestro espíritu, lo que a su vez impacta nuestra salud y nuestras relaciones. En muchos hogares se conservan objetos que aparentemente no tienen mayor importancia, pero que están impregnados de una carga espiritual que interfiere con la paz que Dios quiere establecer en nuestras vidas. La ansiedad, los pensamientos perturbadores y las emociones que parecen escaparse del control pueden tener su origen en elementos que, aunque discretos, se convierten en fuentes de opresión emocional. La Escritura nos enseña que Dios es un Dios de paz, no de confusión. Primera carta a los Corintios 14:33. Y cualquier elemento que altere esa armonía debe ser discernido y eliminado. La influencia espiritual de ciertos objetos va más allá de lo que se ve a simple vista. La Biblia describe cómo en ocasiones el enemigo utiliza elementos físicos para sembrar inquietud y perturbar la mente de las personas. En 1 Samuel 16:23 se relata que cuando el espíritu maligno atormentaba a Saúl, solo la música inspirada por Dios a través de David lograba traer paz a su alma. Esto revela que hay factores invisibles que pueden afectar profundamente nuestro estado emocional y mental. Si la música ungida por Dios fue capaz de traer tranquilidad, también hay elementos que, al estar cargados de influencias
negativas perturban el bienestar espiritual del hogar. En algunos casos, las imágenes o símbolos que se encuentran en ciertos objetos pueden tener una conexión directa con prácticas que distorsionan la verdad divina. Muchos de estos elementos, aunque presentados como arte, literatura o simple decoración, pueden exponer la mente a conceptos que fomentan el temor, el odio o la desesperanza. En Isaías 26:13 declara: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Este principio revela que la estabilidad emocional no es solo una cuestión de disciplina mental, sino también del entorno que cultivamos. Un ambiente saturado de influencias negativas puede erosionar esa paz, bloqueando la claridad espiritual que Dios desea darnos. El enemigo ha utilizado este recurso desde tiempos antiguos. En el libro de Números se relata cómo Balaam fue contratado para maldecir al pueblo de Israel. Sin embargo, cada vez que intentaba pronunciar una maldición, solo lograba declarar bendición sobre ellos. Viendo que sus intentos fracasaban, Balaam ideó una estrategia diferente. Introdujo elementos que condujeron al pueblo a caer en la inmoralidad y la idolatría. Números 31:16. Esta táctica revela que cuando el enemigo no logra atacar directamente a través de la confrontación, busca infiltrar elementos que desvíen la mente y el corazón del propósito divino. Algo similar ocurre cuando permitimos que ciertos objetos entren en nuestros hogares. Su presencia, aunque discreta, puede sembrar semillas de inquietud, temor o confusión que interfieren en nuestra comunión con Dios. El salmista expresó una verdad profunda al declarar: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Salmo 119, 105. La palabra de Dios es la única fuente de luz capaz de revelar con claridad aquello que se oculta bajo la apariencia de normalidad. Al permitir que su verdad ilumine nuestro hogar, podemos identificar elementos que, sin ser evidentes, están influenciando negativamente nuestro entorno. Así como la luz expone lo que permanece oculto en la oscuridad, el discernimiento espiritual nos permite reconocer los objetos que alteran la paz y el bienestar emocional. El temor persistente, los pensamientos obsesivos y la falta de descanso profundo son algunas de las manifestaciones que pueden surgir cuando hay elementos en el hogar que no están en armonía con la voluntad de Dios. En segundo, a Timoteo 1:7 se nos recuerda: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Si algo en el ambiente del hogar está generando angustia constante o impidiendo que se desarrolle un ambiente de fe y confianza en Dios, es necesario examinar qué elementos están presentes y si alguno de ellos se opone a los principios divinos. Los libros, las películas o incluso las obras de arte que exaltan el temor, la violencia o el odio pueden sembrar pensamientos destructivos en la mente de quienes los contemplan. En Efesios 6:12 se nos advierte que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esto nos recuerda que hay una batalla espiritual constante que busca debilitar la fe y desviar nuestra mirada de Cristo. Cuando ciertos objetos introducen ideas que contradicen la verdad de Dios, se abre una puerta para que esas influencias interfieran en la paz del hogar. El libro de Proverbios nos ofrece una advertencia crucial: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Proverbios 4:23. Esta instrucción
revela que lo que permitimos que entre en nuestra mente y en nuestro entorno influye directamente en nuestro bienestar espiritual. Un entorno saturado de elementos que fomentan la negatividad, el temor o la desesperanza puede debilitar la fe y abrir espacio a la duda y la confusión. El apóstol Pablo también nos advierte sobre los efectos de las influencias espirituales en el ambiente. En 2 Corintios 10, 4-5 declara: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esto revela que las ideas y pensamientos que se oponen a la verdad divina no son solo el resultado del razonamiento humano, sino que muchas veces son impulsados por influencias espirituales que buscan distorsionar la paz que Dios quiere establecer en nuestras vidas. La limpieza espiritual del hogar es una práctica que se menciona en diversas partes de la Escritura. En Génesis 35:2, Jacob instruyó a su familia diciendo: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, limpiaos y mudad vuestros vestidos. Esta acción no solo simbolizaba un cambio físico, sino también una renuncia a todo aquello que pudiera interferir en la comunión con Dios. De manera similar, en nuestros días es necesario que revisemos nuestro entorno y eliminemos cualquier objeto que directa o indirectamente altere el ambiente espiritual del hogar. Cuando el pueblo de Israel se preparó para conquistar la ciudad de Jericó, Josué recibió la instrucción de advertir a todos que no tomaran ningún objeto del botín de aquella ciudad, ya que estaban bajo maldición. Josué 6:18. La desobediencia de Acán al guardar en secreto uno de esos objetos contaminó el campamento entero y trajo derrota al pueblo. Esta historia revela que la presencia de ciertos elementos en el entorno puede tener un impacto devastador si no se trata con seriedad. Por ello es esencial que cada uno de nosotros examine cuidadosamente qué elementos hemos permitido que permanezcan en nuestro hogar y que, a la luz de la palabra de Dios, tomemos la decisión firme de apartar aquello que no edifica ni glorifica su nombre. Dios desea que nuestros hogares sean lugares de paz, de gozo y de descanso espiritual. Pero para que esa bendición se establezca plenamente, es necesario que estemos dispuestos a limpiar nuestro entorno de cualquier elemento que pueda obstaculizar su obra en nuestras vidas. Al permitir que su presencia llene cada rincón de nuestro hogar, experimentaremos una transformación que traerá paz, restauración y bienestar a nuestra familia. La paz en el hogar es uno de los mayores tesoros que una familia puede experimentar. Pero hay ocasiones en que esa armonía parece desvanecerse sin razón aparente. Los conflictos surgen con facilidad, las discusiones se vuelven frecuentes y la sensación de malestar se instala en el ambiente sin que sus habitantes logren explicarlo. La palabra de Dios nos enseña que el enemigo busca constantemente formas de sembrar división y destruir la unidad que el Señor quiere establecer en nuestras vidas. En Juan 10:10 Jesús advierte: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esta declaración revela que detrás de ciertas tensiones y conflictos que parecen surgir espontáneamente, puede haber una estrategia del enemigo para perturbar el hogar. La Biblia también muestra que el enemigo no siempre actúa de forma evidente, sino que muchas veces utiliza recursos sutiles para infiltrarse.
Uno de esos medios son ciertos objetos que, aunque parezcan insignificantes, cargan consigo una influencia negativa que afecta la atmósfera espiritual del hogar. Cuando Jacob se preparaba para regresar a Betel, donde Dios le había hablado por primera vez, dio una instrucción muy clara a su familia: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, limpiaos y mudad vuestros vestidos. Génesis 35:2. Esta orden no solo hacía referencia a imágenes idolátricas, sino también a cualquier objeto que representara prácticas o costumbres que alejaban al pueblo de Dios. Jacob entendía que para poder experimentar la presencia de Dios plenamente, era necesario deshacerse de cualquier elemento que pudiera contaminar el hogar. En muchos hogares se conservan objetos que están vinculados a relaciones rotas, conflictos pasados o experiencias dolorosas. Esos elementos, aunque parezcan inofensivos, a menudo actúan como recordatorios silenciosos que reabren heridas emocionales y fomentan resentimientos ocultos. La Escritura nos exhorta en Efesios 4:31: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Esta instrucción no solo se refiere a ciertas actitudes del corazón, sino también a los elementos que pueden mantener viva una atmósfera de conflicto en el hogar. Hay elementos que guardan una conexión emocional tan profunda que, sin darnos cuenta, se convierten en símbolos de dolor, traición o pérdida. En algunos casos, objetos relacionados con personas que causaron daño o que simbolizan momentos difíciles se convierten en puntos de acceso para que el enemigo siembre discordia. La Biblia nos enseña que las raíces de amargura son capaces de contaminar no solo a una persona, sino a todo su entorno. En Hebreos 12:15 se nos advierte: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Esa contaminación puede manifestarse en una atmósfera de tensión constante, en discusiones que parecen surgir de la nada y en la sensación de que el hogar ha perdido su paz. La palabra de Dios también revela que el enemigo se aprovecha de la falta de perdón para sembrar división. En 2 Corintios 2, versículos 10 a 11, el apóstol Pablo exhorta a la iglesia diciendo: y al que vosotros perdonáis, yo también. Porque lo que yo he perdonado, si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Esta advertencia deja en claro que cuando guardamos rencor o permitimos que el dolor del pasado se arraigue en nuestro corazón, abrimos una puerta para que el enemigo gane terreno en nuestras vidas. Si ciertos objetos están asociados a experiencias que alimentan el resentimiento o el dolor, es necesario tomar la decisión de deshacerse de ellos para que la paz de Dios pueda restaurarse plenamente en el hogar, ¿no? En ocasiones, elementos como fotografías, cartas o recuerdos de relaciones quebrantadas siguen ocupando un lugar en el hogar, manteniendo vivos sentimientos que impiden que la sanidad emocional se manifieste por completo. La Escritura nos llama a vivir libres del pasado, avanzando hacia el propósito que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. En Isaías 43, 18 a 19 se nos exhorta: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz, ¿no la conoceréis? Este llamado no solo implica dejar atrás los recuerdos dolorosos, sino también eliminar todo aquello que perpetúe el dolor y la amargura. Dios desea que nuestros hogares sean lugares donde su presencia
se manifieste con poder, trayendo paz, unidad y bienestar. Pero para que esto ocurra, es necesario examinar con sinceridad qué elementos están ocupando espacio en nuestro entorno. En 2 Reyes 23 se relata cómo el rey Josías emprendió una profunda limpieza espiritual en todo el territorio de Judá. Josías no solo destruyó los altares paganos y las imágenes idolátricas, sino que también se encargó de remover cualquier objeto que pudiera contaminar espiritualmente al pueblo. Esta acción fue determinante para que la nación volviera a experimentar la bendición y la protección de Dios. Así como Josías entendió que ciertos elementos debían ser eliminados para que la paz de Dios regresara a Judá, también nosotros debemos examinar nuestro entorno y deshacernos de aquello que está fomentando la discordia en nuestro hogar. La reconciliación, el amor y la unidad que Dios desea para cada familia solo pueden florecer cuando se eliminan las barreras espirituales que se levantan en el entorno doméstico. Al permitir que el Espíritu Santo revele esos elementos y tomar la decisión de apartarlos, estamos abriendo la puerta para que la gracia de Dios se derrame con poder sobre nuestro hogar. El enemigo sabe que la familia es el núcleo donde se forma el carácter, se desarrolla la fe y se fortalece la comunión con Dios. Por esta razón, busca constantemente sembrar discordia y quebrantar los lazos que el Señor quiere edificar. En Colosenses 3:13 a 14 se nos insta: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Este llamado a perdonar y a cultivar el amor no solo es una instrucción espiritual, sino también una clave fundamental para restaurar la paz en el hogar. Cuando un hogar es liberado de elementos que fomentan el resentimiento, la división y el dolor, se abre espacio para que la presencia de Dios transforme el ambiente. En Juan 14:27 Jesús declaró: la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Esta paz, que sobrepasa todo entendimiento, solo puede manifestarse plenamente cuando el hogar es entregado por completo a la dirección de Dios. El hogar es un lugar sagrado en el que se forman los lazos familiares, se cultiva la fe y se fortalece el espíritu. Sin embargo, lo que muchos desconocen es que este espacio, que debería estar lleno de paz y armonía, puede verse contaminado por elementos que sutilmente alteran el ambiente espiritual. La palabra de Dios advierte que existen influencias que, aunque disfrazadas de modernidad o estética, desvían la mirada de lo que es puro y santo. En Proverbios 4:23 se nos exhorta: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Esta advertencia no solo se refiere a las emociones y pensamientos, sino también al entorno que nos rodea, pues aquello que contemplamos y permitimos en nuestro hogar influye directamente en nuestro espíritu. El enemigo ha encontrado múltiples formas de infiltrarse en la vida cotidiana, y una de sus estrategias más sigilosas es ocultarse tras elementos que parecen triviales. Muchos hogares están adornados con objetos que, aunque presentados como parte de una tendencia decorativa, transmiten ideas y simbolismos que contradicen los principios divinos. No se trata de superstición ni de miedo injustificado, sino de reconocer que hay elementos que afectan la atmósfera espiritual del hogar. En 1 Corintios 10:20 el apóstol Pablo advierte: antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Esta declaración revela que, aunque algo parezca inofensivo a simple vista, puede estar vinculado a influencias espirituales que operan en la sombra.
La cultura contemporánea ha normalizado el uso de ciertos elementos que en su origen fueron diseñados para transmitir ideas o conceptos espirituales ajenos a la fe cristiana. El arte, por ejemplo, ha sido históricamente un medio de expresión, pero en muchos casos se ha convertido en un canal para proyectar símbolos que distorsionan la verdad de Dios. Algunos diseños que se presentan como estéticos ocultan mensajes que glorifican prácticas opuestas a la voluntad divina. La confusión y la opresión que estas influencias generan pueden manifestarse de forma sutil, afectando las relaciones familiares, provocando tensiones inexplicables o incluso alterando el descanso y la paz emocional de quienes habitan en ese espacio. El libro de Deuteronomio revela que el pueblo de Israel recibió instrucciones claras sobre la importancia de proteger su entorno de influencias contaminantes. Dios advirtió a su pueblo que no debía permitir en su territorio elementos que estuvieran relacionados con prácticas paganas ni símbolos que representaran cultos idolátricos. En Deuteronomio 7:25 a 26 se ordena: las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego. No codiciarás la plata ni el oro que las recubre, ni lo tomarás para ti, para que no te enredes en ello. Pues es abominación para Jehová tu Dios. Y no traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema como ella. Del todo la aborrecerás y la abominarás, porque es anatema. Esta advertencia revela que ciertos objetos no solo representan una amenaza física, sino que también cargan con una influencia espiritual que puede afectar directamente el ambiente de un hogar. La estética moderna ha integrado elementos que, bajo la apariencia de sofisticación, exaltan filosofías o ideologías que contradicen los valores cristianos. Símbolos que glorifican prácticas ocultistas, figuras que evocan tradiciones paganas o elementos que promueven una visión distorsionada del ser humano pueden transformar el hogar en un espacio donde la paz se ve interrumpida. La palabra de Dios enseña que no basta con ignorar estas influencias. Es necesario eliminarlas para que la presencia divina pueda fluir libremente en el ambiente familiar. En Hechos 19:19 se narra que cuando muchos de los nuevos creyentes en Éfeso comprendieron que ciertos elementos en su entorno representaban una conexión con prácticas espirituales dañinas, decidieron destruirlos. El relato dice: asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Esta acción demuestra que reconocer la presencia de elementos que deshonran a Dios no es suficiente. Es necesario apartarlos del hogar para que la atmósfera espiritual sea restaurada. El enemigo busca formas sutiles de influir en el corazón de las personas, y una de sus tácticas más comunes es introducir conceptos distorsionados a través del entorno visual. El ojo es una puerta que conecta con el alma, y lo que contemplamos puede sembrar ideas que afectan nuestra manera de pensar y actuar. Jesús advirtió sobre esta realidad en Mateo 6:22 a 23. La lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Lo que permitimos que entre por nuestros ojos influye directamente en nuestra mente y en nuestro espíritu. Un entorno que proyecta imágenes o símbolos que glorifican la oscuridad, la violencia o el desorden moral puede sembrar semillas de inquietud que terminan afectando la atmósfera espiritual del hogar. La palabra de Dios revela que uno de los propósitos del enemigo es distorsionar lo que Dios creó para bien. Y esto incluye la forma en que nos relacionamos con nuestro entorno.
En Romanos 1:25 se describe como algunos cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Esta inversión de valores se ha reflejado en muchas de las corrientes artísticas y decorativas que exaltan la decadencia, la confusión y el vacío espiritual como si fueran expresiones de libertad. El resultado es que esos elementos, lejos de embellecer el hogar, terminan alterando la paz espiritual de quienes lo habitan. El profeta Isaías también advirtió que una de las tácticas del enemigo es disfrazar el mal como algo atractivo y deseable. En Isaías 5:20 se advierte: ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Esta inversión de valores es la raíz de muchas tendencias modernas que promueven estilos visuales que contradicen la pureza, la verdad y la paz que Dios desea para sus hijos. Un hogar que se llena de elementos que exaltan el egoísmo, la inmoralidad o el temor se convierte poco a poco en un espacio donde la presencia de Dios se ve opacada. En Santiago 3:16 se nos advierte que donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Este principio espiritual revela que cuando se permite que ciertos símbolos, imágenes o elementos visuales fomenten ideas que contradicen la verdad de Dios, se abre una puerta para que el desorden y la inquietud se apoderen del hogar. La solución no se encuentra en una reacción impulsiva ni en el temor irracional, sino en una decisión firme de consagrar el hogar a Dios, permitiendo que su presencia transforme cada rincón del ambiente familiar. En Colosenses 3:2 se nos exhorta: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Esta instrucción nos llama a rodearnos de elementos que inspiren fe, amor y confianza en Dios, permitiendo que nuestro entorno sea un reflejo de su luz y su paz. Dios desea que cada hogar sea un lugar de descanso, protección y comunión con Él. Cuando se eliminan los elementos que contradicen su verdad y se busca que la atmósfera del hogar esté saturada de su presencia, se abre la puerta para que su paz descienda y transforme cada corazón. Su promesa permanece firme en Isaías 32:18. Mi pueblo habitará en morada de paz, en habitaciones seguras y en recreos de reposo. Al consagrar el hogar a Dios y permitir que Él sea el centro de cada espacio, se experimentará una paz que no solo protegerá a la familia, sino que servirá como testimonio del poder transformador de su amor. El peligro de las influencias espirituales en el hogar no siempre se manifiesta de manera evidente. A menudo, ciertos elementos permanecen ocultos a simple vista, disfrazados de objetos decorativos, piezas culturales o recuerdos familiares. Lo que parece ser una pieza sin mayor importancia puede estar vinculado a prácticas que contradicen la voluntad de Dios. La Escritura es clara cuando advierte que el enemigo se disfraza como ángel de luz para engañar. 2 Corintios 11:14. Y esto incluye objetos que parecen inofensivos, pero que llevan consigo una carga espiritual que contamina el ambiente del hogar. Las prácticas ocultas han existido desde tiempos antiguos y muchas de ellas se expresan a través de objetos que se introducen en los hogares sin que sus habitantes comprendan el impacto que pueden tener. La adivinación, el espiritismo y los rituales supersticiosos a menudo se acompañan de elementos que se consideran símbolos de protección o poder. Sin embargo, la palabra de Dios es firme al advertir que tales prácticas no solo son peligrosas, sino que alejan su presencia. En Deuteronomio 18, 10-12, se declara:
no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Esta advertencia revela que incluso aquellos elementos que están relacionados indirectamente con tales prácticas pueden abrir brechas espirituales que afectan el hogar. El peligro radica en que muchos de estos objetos se introducen bajo la apariencia de arte, tradición cultural o simple curiosidad. Algunas figuras que representan deidades paganas, elementos de origen místico o piezas asociadas a rituales ocultos pueden convertirse en puntos de acceso para la opresión espiritual. En el libro de Hechos se relata que cuando el apóstol Pablo predicó en Éfeso, muchos que practicaban la magia decidieron quemar sus libros y objetos relacionados con aquellas prácticas, reconociendo que no podían seguir a Cristo mientras permitían que esos elementos permanecieran en sus vidas. Hechos 19:19. Esta acción no fue solo simbólica, fue un acto de limpieza espiritual que abrió paso para que la bendición de Dios fluyera en esa comunidad. Los objetos relacionados con la astrología, el zodiaco o cualquier forma de predicción del futuro también pueden afectar el hogar. Aunque algunos consideran estos elementos como simples creencias populares, la Biblia enseña que confiar en ellos, en lugar de depender de la guía de Dios, es una forma de idolatría. En Isaías 47:13-14 se advierte: te has fatigado en tus muchos consejos. Comparezcan ahora y te defiendan los contempladores de los cielos, los que observan las estrellas, los que cuentan los meses, para pronosticar lo que vendrá sobre ti. He aquí que serán como tamo, fuego los quemará, no salvarán sus vidas del poder de la llama. Esta advertencia revela que depender de prácticas ocultas no solo es vano, sino que introduce un elemento destructivo en la vida del creyente. Las cartas del tarot, los tableros de Ouija y otros elementos diseñados para la invocación de espíritus son herramientas que exponen el hogar a influencias que se oponen directamente a la presencia de Dios. En Levítico 19:31 se instruye claramente: no acudáis a los encantadores ni a los adivinos, no los consultéis, contaminándoos con ellos. Yo Jehová vuestro Dios. La contaminación espiritual que estos objetos generan no solo afecta a quienes los utilizan, sino que se extiende al ambiente familiar, alterando la paz y trayendo inquietud, temor e incluso conflictos inexplicables en el hogar. Algunos elementos que se presentan como simples amuletos de protección también pueden ser una fuente de perturbación espiritual. Colgantes, pulseras, figuras talladas o símbolos que prometen atraer buena suerte, fortuna o protección contra el mal son, en realidad, una expresión de incredulidad en el poder protector de Dios. La palabra de Dios enseña que la verdadera seguridad no proviene de objetos, sino de confiar plenamente en su cuidado. En el Salmo 121, 7-8 se declara: Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Confiar en amuletos o talismanes para obtener protección no solo es un acto de desconfianza en Dios, sino que abre una puerta a influencias espirituales que contradicen su voluntad. La idolatría, aunque a menudo se asocia con prácticas de la antigüedad, sigue manifestándose de distintas formas en el mundo moderno. Elementos que exaltan la adoración a imágenes, figuras o símbolos que desvían la atención del verdadero Dios pueden ser una fuente de perturbación espiritual.
En Éxodo 23:5 se establece con claridad: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso. Esta advertencia revela que cualquier elemento que usurpe el lugar de Dios en el hogar puede traer consigo consecuencias espirituales que afectan la paz y el bienestar de la familia. La limpieza espiritual del hogar requiere discernimiento y decisión. No basta con identificar los objetos que fomentan la opresión espiritual, es necesario eliminarlos para que la atmósfera del hogar sea restaurada. En Josué 7 se relata cómo el pueblo de Israel sufrió una dura derrota debido a que Acán había escondido en su tienda objetos prohibidos que pertenecían al botín de Jericó. Cuando estos elementos fueron descubiertos y eliminados, la bendición de Dios volvió a manifestarse entre ellos. Este relato revela que no es suficiente orar por protección si al mismo tiempo se permiten elementos que deshonran a Dios en el entorno familiar. Dios desea que cada hogar sea un lugar de paz, protección y comunión con Él. En Juan 14:23 Jesús afirmó: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. Esta promesa revela que cuando se decide consagrar el hogar a Dios y eliminar todo aquello que contradiga su palabra, su presencia desciende para llenar ese lugar con su paz. Aquellos que deciden examinar su entorno, reconocer los elementos que no glorifican a Dios y apartarlos con firmeza, están permitiendo que su luz ilumine cada rincón del hogar. La presencia de Dios transforma el ambiente familiar de manera poderosa. En Isaías 32:18 se declara: mi pueblo habitará en morada de paz, en habitaciones seguras y en recreos de reposo. Esta promesa se cumple cuando se toma la decisión de cerrar cualquier puerta que haya sido abierta a influencias espirituales dañinas. Dios desea que cada hogar sea un refugio donde su amor, su protección y su paz se manifiesten plenamente. Pero para que esto ocurra, es necesario que su presencia sea el centro de cada espacio. La autoridad espiritual que Cristo ha dado a sus hijos es el arma más poderosa contra cualquier influencia que pretenda alterar el hogar. En Lucas 10:19, Jesús afirmó: he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Esta promesa revela que cuando se actúa con fe y determinación para limpiar el hogar de elementos que deshonran a Dios, su protección se establece de manera firme y poderosa. La luz de Cristo es suficiente para disipar toda sombra, y su presencia transforma cada rincón en un lugar de paz y bendición. La presencia de Dios en el hogar es el mayor escudo de protección que una familia puede tener, pero para que su paz y bendición se establezcan plenamente, es necesario que ese espacio esté consagrado a Él. La Escritura revela que Dios no solo desea habitar en el corazón de las personas, sino que anhela que cada rincón del entorno familiar sea un lugar donde su presencia reine. En Éxodo 40:34-35 se relata cómo cuando el tabernáculo fue levantado conforme a las instrucciones divinas, la gloria del Señor descendió y llenó aquel lugar de tal manera que ni siquiera Moisés pudo entrar. Este pasaje revela que cuando el espacio está limpio y dedicado a Dios, su presencia se manifiesta con poder, trayendo paz, protección y plenitud
La purificación del hogar no solo implica eliminar aquellos elementos que deshonran a Dios, sino también consagrar cada espacio mediante la oración y la proclamación de su palabra. En 2 Crónicas 7:16 el Señor declaró: porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre, y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Esta promesa refleja el deseo de Dios de que cada hogar sea un lugar donde su presencia permanezca de forma constante. No se trata solo de apartar los elementos que abren puertas a influencias espirituales negativas, sino de invitar al Señor a reinar en el hogar, llenando cada rincón con su luz y su paz. La oración es el primer paso fundamental en este proceso de consagración. En el Salmo 127:1 se afirma: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Esta declaración revela que ningún esfuerzo humano puede garantizar la seguridad espiritual del hogar sin la intervención directa de Dios. La oración no solo protege el entorno familiar, sino que también invita a la presencia del Espíritu Santo para que reine en ese espacio. Cuando el pueblo de Israel enfrentó momentos de peligro, los líderes espirituales clamaron a Dios, consagraron sus hogares y buscaron su dirección para proteger a sus familias. Este principio sigue siendo válido hoy, pues la oración sincera es el canal por el cual el Señor cubre cada rincón del hogar con su paz y su poder. La palabra de Dios es otra herramienta poderosa para restaurar y proteger el ambiente espiritual de la casa. En Josué 1:8 se instruye: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Proclamar las Escrituras en el hogar. From the dirt to the dream, I made it mine. This is the crown of the climb. I've been bruised, I've been torn apart, carried storms inside my heart. Every fall, I played my part. Yeah. From the dirt to the dream, I made it mine. This is the crown. Torn apart, carried storms inside my heart. Every fall, I played my part. Yeah. From the dirt to the dream, I made it mine. This is the crown. Leer la palabra en voz alta y declarar sus promesas sobre cada habitación es una forma de establecer
la autoridad divina en ese lugar. Así como Jesús resistió las tentaciones en el desierto, citando las Escrituras, Mateo 4:4, los creyentes también pueden defender su hogar, proclamando la verdad de Dios para que su paz se establezca firmemente. La unción con aceite es otra práctica espiritual que se menciona en la Biblia como un acto de consagración y protección. En Marcos 6:13 se relata que los discípulos ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Esta práctica simboliza la presencia del Espíritu Santo y es un acto de fe mediante el cual se pide que Dios cubra y proteja el hogar. Al ungir las puertas, las ventanas y cada espacio del hogar con aceite consagrado en oración, se está declarando que ese lugar pertenece a Dios y que ninguna influencia espiritual maligna tiene autoridad para entrar. La adoración es otro aspecto fundamental en el proceso de restauración del hogar. En 2 Crónicas 5:13-14 se describe cómo, cuando los levitas entonaron cánticos de alabanza a Dios, su gloria llenó el templo con tal intensidad que los sacerdotes no pudieron permanecer en pie para ministrar. Este pasaje revela que la adoración genuina atrae la presencia divina y disipa cualquier influencia contraria a su voluntad. Cuando un hogar se llena de cánticos que exaltan el nombre del Señor, se establece un ambiente donde el enemigo no tiene cabida. La fe es el fundamento que sostiene todo este proceso de limpieza espiritual y consagración del hogar. En Hebreos 11:6 se afirma: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Esta declaración revela que la protección espiritual del hogar no depende solo de acciones externas, sino de una confianza profunda en el poder y la autoridad del Señor. Al orar, proclamar su palabra, ungir el hogar y elevar cánticos de adoración, es necesario hacerlo con una fe firme, creyendo que Dios es fiel para proteger y bendecir a quienes le entregan por completo su entorno familiar. La Escritura también revela que mantener un ambiente limpio y consagrado a Dios requiere una vigilancia constante. En el 1 Pedro 5:8 se nos advierte: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Esta advertencia revela que, aunque el hogar haya sido consagrado a Dios, el enemigo buscará formas de infiltrarse nuevamente. Por esta razón, es vital mantener una actitud de oración continua, discernimiento espiritual y sensibilidad a la dirección del Espíritu Santo para identificar cualquier elemento que pretenda alterar la paz del hogar. El compromiso de cada miembro de la familia también es clave para que el hogar se convierta en un refugio espiritual sólido. En el libro de Nehemías se describe cómo, tras la reconstrucción de los muros de Jerusalén, las familias fueron instruidas para que velaran y protegieran cada entrada de la ciudad. Nehemías 7:3. Este principio revela que la protección espiritual del hogar no es solo responsabilidad de una persona, sino que todos los miembros de la familia deben asumir un papel activo en mantener un ambiente de fe, amor y obediencia a Dios. Dios desea que cada hogar sea un testimonio de su poder y de su gracia. En Isaías 54:13 se declara: y todos tus hijos serán enseñados por Jehová, y se multiplicará la paz de tus hijos. Esta promesa revela que cuando el hogar se somete a la autoridad de Dios, no solo se experimenta paz en el presente, sino que se establece una herencia espiritual que impactará a las generaciones futuras. Cada oración que se eleva en favor del hogar, cada palabra de fe que se proclama y cada decisión que se toma para honrar a Dios en el entorno familiar contribuye a formar un legado espiritual que perdurará en el tiempo. El hogar es el primer lugar donde se cultiva la fe, se fortalecen los valores y se establecen los principios que guían la vida.
Cuando este espacio se llena de la presencia de Dios, se convierte en un refugio de paz, donde el enemigo no tiene cabida. En Juan 10:28, Jesús declaró: y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Esta promesa asegura que quienes confían en Cristo están protegidos bajo su cuidado y que su poder es suficiente para preservar a su pueblo de cualquier ataque espiritual. La decisión de limpiar el hogar de influencias que deshonran a Dios y de consagrar ese espacio a su presencia es una expresión de fe que abre la puerta para que su paz transforme cada rincón. En Filipenses 4:7 se promete que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz no depende de las circunstancias externas ni de la ausencia de dificultades, sino de la certeza de que el Señor habita en el hogar y guarda a quienes confían en Él. Cuando se decide invitar a Dios a reinar en el hogar, se está declarando que su autoridad es superior a cualquier otra influencia. Al hacerlo, su luz disipa las tinieblas, su paz vence la inquietud y su amor restaura lo que el enemigo intentó destruir. En Apocalipsis 3:20 Jesús afirma: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Esta invitación revela que Cristo está dispuesto a llenar el hogar de su presencia, transformando cada espacio en un refugio donde la paz, el amor y la bendición fluyan de manera continua. Quienes deciden abrirle la puerta de su hogar al Señor experimentarán una transformación que no solo restaurará el ambiente familiar, sino que marcará sus vidas con una presencia que jamás se extinguirá. El hogar es mucho más que un espacio físico. Es el lugar donde se forjan los vínculos más profundos, donde se construyen memorias y donde se cultivan las emociones que marcan el rumbo de una familia. Pero lo que muchos olvidan es que el hogar también es un campo espiritual, un territorio que puede ser consagrado para que la presencia de Dios reine, o por el contrario, invadido por influencias que roban la paz y la salud emocional. Lo que se permite dentro del hogar no solo afecta el ambiente visible, sino que moldea silenciosamente el corazón de quienes lo habitan. Cuando Jesús entraba en un hogar, su presencia traía consigo transformación. En la casa de Zaqueo, su llegada rompió con años de avaricia y egoísmo, despertando en él un deseo genuino de arrepentimiento y restauración. Lucas 19:1-10. En la casa de Jairo, su poder devolvió la vida a una niña que todos creían perdida. Marcos 5:35-42. En el hogar de Lázaro, su visita rompió las cadenas del luto y trajo gozo en medio de la desesperación. Juan 11:38-44. En cada caso, la presencia de Cristo no solo cambió las circunstancias visibles, sino que transformó la atmósfera espiritual del hogar. Esto revela que cuando Dios habita plenamente en un espacio, no hay lugar para la oscuridad, el temor ni el caos. Pero esa presencia no se manifiesta automáticamente. Dios se acerca a aquellos que le abren las puertas de su vida y de su casa. En Apocalipsis 3:20 el Señor proclama: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Esta poderosa imagen revela que su presencia no se impone, sino que se invita. Cada decisión que se toma en el hogar, lo que se permite, lo que se conserva y lo que se valora, forma parte de esa invitación. Una casa que se llena de objetos que contradicen la verdad de Dios termina por debilitar el ambiente espiritual y abrir grietas que afectan la unidad familiar, el bienestar emocional e incluso la salud física. Pero un hogar que se consagra a Dios se convierte en un refugio de paz y restauración.
Esto no significa que la vida estará exenta de dificultades, pero sí asegura que su presencia se manifestará como un escudo protector que guardará a cada miembro de la familia. La clave está en reconocer que el entorno influye más de lo que se percibe a simple vista. Lo que se cuelga en las paredes, lo que se lee en los libros, lo que se escucha y lo que se celebra en el hogar moldea la atmósfera espiritual del espacio. Cuando se permite que el hogar se llene de elementos que exaltan la fe, la esperanza y el amor, se está edificando un muro de protección que el enemigo no puede atravesar. Cada oración que se eleva en ese lugar, cada alabanza que resuena en sus habitaciones y cada acto de amor y perdón que se practica en familia se convierten en piedras que fortifican esa muralla espiritual. El enemigo intenta constantemente debilitar esa protección, infiltrándose de formas sutiles para sembrar discordia, temor y confusión. Pero así como Jesús reprendió la tormenta en el mar y calmó el viento con solo una palabra, Marcos 4:39. Su autoridad es suficiente para restaurar la paz en cualquier hogar que se someta a su gobierno. Cuando el Señor es el centro del hogar, su luz revela lo que necesita ser desechado. Su palabra guía cada decisión y su amor restaura las áreas que habían sido dañadas por la duda o el temor. Dios anhela que cada hogar sea un altar de adoración, un lugar donde su presencia no solo se visite ocasionalmente, sino que more de manera continua. El profeta Ezequiel recibió una promesa poderosa que se extiende a todo aquel que decida consagrar su vida y su hogar al Señor. Y pondré mi morada en medio de ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Ezequiel 37:27. Esta declaración revela que el deseo de Dios no es solo proteger el hogar desde el exterior, sino habitar en su interior y llenarlo de su gloria. Cuando el hogar se convierte en un espacio donde la presencia de Dios es bienvenida, se establece un refugio espiritual que trasciende lo físico. No se trata solo de lo que se ve o se escucha, sino de una atmósfera que impregna cada rincón del lugar. Esa paz que solo Dios puede dar se percibe en las conversaciones, en las relaciones familiares y en el bienestar que envuelve a quienes habitan allí. Es un ambiente donde el temor se desvanece, donde el perdón florece y donde la esperanza se fortalece porque el Espíritu de Dios está presente. El mayor acto de protección espiritual no es solo eliminar lo que estorba, sino cultivar lo que edifica. Así como una lámpara no solo disipa la oscuridad, sino que ilumina y transforma el entorno. Un hogar donde se celebra la fe y se rinde honor a Dios se convierte en un faro que irradia paz y bendición. El Salmo 91, 1-2 promete: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Esta promesa se cumple cuando se elige vivir en comunión con Dios, permitiendo que su protección rodee el hogar y cada vida que habita en él. Lo que se decide hacer hoy puede marcar el destino espiritual de toda una familia. Cada paso que se da para purificar el hogar, cada oración que se eleva y cada decisión de apartar aquello que deshonra a Dios son actos que fortalecen la protección espiritual del lugar. Es un llamado a tomar autoridad, a ejercer el poder que Cristo ha dado y a declarar con fe que ese hogar le pertenece al Señor. Dios desea que cada hogar sea un testimonio vivo de su poder y de su amor. La limpieza espiritual del entorno no es solo una acción simbólica, sino una declaración de que Cristo es el único rey de ese lugar. Es un acto de fe que transforma el hogar en un refugio
donde la presencia divina se manifiesta con poder. Allí el temor se disipa, la angustia pierde su fuerza y la paz de Dios se establece como el cimiento firme que sostiene cada vida que habita en ese espacio.